Si tienes media taza de lenteja en casa, podemos empezar este preparado hoy para que podamos cosechar estas hormonas que van a ayudar al enraizamiento de las nuevas ramas. Para empezar, vamos a lavar media taza de lentejas para sacar la tierra que puedan tener y las vamos a dejar en remojo desde la noche para que a la mañana siguiente le saquemos el agua restante y las vamos a dejar en el frasco tapadas con alguna tela. Conviene que dejemos este frasco en algún lugar cálido y que esté bien iluminado para que cuando empiecen a germinar los brotes puedan fotosintetizar y esto va a ayudar mucho para que aumente la producción de estas hormonas para enraizar. Para el cuarto día, cuando los brotes alcancen un tamaño de unos 3 centímetros, ya los podemos empezar a procesar. Y para licuarlos, vamos a usar una proporción de una taza completa de estos brotes de lentejas y 2 tazas de agua bien fría para que las hormonas se conserven mejor. Los licuamos haciendo pulsos cortos hasta que empecemos a ver que el líquido cambia de color y se pone todo blanco. En este momento, cuando licuamos los brotes, también van a pasar al agua almidones, azúcares y restos de las semillas que ahora tenemos que tratar de sacar porque si los dejamos pueden ser alimento para bacterias y hongos que pueden terminar afectando el enraizamiento. Por eso primero vamos a filtrarlo con un colador fino para sacar los restos más gruesos y después a toda la parte líquida la pasamos a una botella que vamos a tapar y la vamos a dejar en la heladera como mínimo durante un día para que la mayor parte del almidón que está suspendido en el agua se vaya al fondo. Y si lo vamos a usar en el momento, cuando veamos que todo el líquido por arriba quedó más limpio, lo vamos a pasar a un nuevo frasco tratando de no mover la parte del fondo y lo vamos a dejar en la heladera. Pero si queremos guardarlo para usarlo más adelante, lo podemos congelar poniendo el agua en las cubeteras sin diluir para formar hielo de esta agua de lentejas. Y una vez que estén formados los cubos, los podemos guardar en alguna bolsa de plástico. Para usarlo con las ramas que vamos a enraizar, antes tenemos que hacer una dilución suave. Si el extracto está recién preparado, vamos a usar 1 a 2 cucharadas grandes de esta agua de lentejas en una taza de agua. Y si lo congelamos, vamos a usar un cubo de hielo por cada 2 tazas de agua. Y acá tenemos que esperar a que el hielo se derrita y es mejor que todo el agua llegue a temperatura ambiente antes de empezar a poner las ramas. Mezclamos bien y para usarla vamos a dejar sumergida las ramas que queremos enraizar por aproximadamente unos 10 a 15 minutos antes de plantar las estacas en la tierra. Como las ramas todavía no tienen raíces y para evitar que pierdan la humedad, le vamos a hacer una poda de las hojas que pueda llegar a tener y por arriba le podemos armar un mini invernadero con alguna bolsa o botella recortada. Y a esta misma mezcla de agua de lentejas con agua la podemos usar para aumentar el número de raíces en los plantines que tengamos en los almácigos. Es mejor que al riego lo hagamos directamente en la tierra si a los plantines los tenemos en macetas individuales y si no, al riego lo vamos a hacer para que el agua entre desde abajo para evitar que se mojen las hojas. Y un dato extra, como este es un preparado orgánico y casero, no conviene que lo guardemos durante mucho tiempo. Si lo dejamos de la forma líquida en la heladera, es mejor usarlo dentro de los 5 días que lo hayamos preparado y si lo llegamos a congelar, lo podemos conservar por aproximadamente 1 mes y medio a 2 meses. Pero una vez que hacemos la mezcla de esta agua de lentejas con el agua, lo vamos a usar en el momento y lo que sobra no conviene guardarlo ni volver a congelarlo. Y si te gustan las rosas y querés multiplicarlas, muy pronto publicaré un video con todo el paso a paso para reproducir por esquejes cualquier tipo de rosas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!